De audiencia fue formalizado por abuso sexual y violación contra 5 mujeres Martín Pradenas. Entre sus víctimas está Antonia Barra, quien luego se suicidó. En el tribunal se mostraron videos y audios que la Fiscalía ha usado para probar las graves acusaciones contra el imputado, para quien está pidiendo prisión preventiva. Mañana se deciden sus medidas cautelares. Venía ejecutando este mismo tipo de conductas similares, por lo menos desde el año 2010. La virtud, su señoría, que tiene el caso de Antonia Barra es que vino a iluminar una habitación que podríamos considerar oscura y que mantenía resguardada, escondida, las distintas conductas delictuales proferidas por el imputado desde hace un periodo de tiempo que conoceremos a lo largo de los antecedentes que expondremos. Todo el que quiera podrá retirar el 10% de la AFP y no deberá pagar impuestos por la transacción. Esas son dos de las indicaciones aprobadas en la Comisión de Constitución del Senado, mientras la iniciativa entra en tierra derecha. La discusión será este miércoles en la sala de la Cámara Alta. 11 millones de afiliados estarían en condiciones de cobrar el dinero si el proyecto se aprueba. Chile cumple la 5ª semana consecutiva de cifras de contagios a la baja por coronavirus. Hoy hubo 1.656 casos reportados en las últimas 24 horas, el número más bajo desde el 12 de mayo. El gobierno entregó 120 millones de dólares a las municipalidades para enfrentar la crisis sanitaria. ¿Se podrá jugar en Europa las clasificatorias sudamericanas? Bueno, la Conmebol está pensando esta alternativa para sacar adelante el camino a Qatar 2022. En tanto, en Inglaterra, hoy de cumpleaños Marcelo Bielsa. Dicen que puede ser uno de los técnicos mejores pagados del fútbol inglés. Esto y más luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Este miércoles será un día clave para el proyecto de retiro de fondos previsionales. Esto tras la maratónica jornada de este día lunes, en donde la iniciativa se aprobó en lo general. En la instancia se determinó, por ejemplo, quiénes podrían retirar los dineros y también los plazos que están siendo debatidos. ¿Qué establece el proyecto hasta este minuto? Los detalles los vemos en el siguiente informe. Se despacha el proyecto a la sala, aprobado el proyecto de retiro de fondo del 10% y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Fueron más de 14 horas de debate en la Comisión de Constitución del Senado. Los parlamentarios escucharon a expertos en la materia durante la mañana de este lunes y el resto del día discutieron las 15 indicaciones presentadas. Finalmente, pasada la medianoche, el proyecto que indica que los afiliados podrán retirar el 10% de sus fondos fue aprobado en general por 3 votos contra 2. Ratificaremos en la sala, esperamos el día miércoles. Hemos logrado la universalidad, que no se excluya a funcionarios públicos o a otras personas, ampliar respecto de quiénes son efectivamente los afiliados. La comisión rechazó la indicación que buscaba limitar el acceso a este beneficio a los trabajadores que estuvieran con suspensión de contrato o sin trabajo. Es decir, que la totalidad de los afiliados, casi 11 millones de personas, podrán optar a su retiro de forma voluntaria por única vez y sin restricción por nivel de ingresos. Y cuando se dice todos los afiliados, nos referimos también a quienes hoy son beneficiarios de una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia. Se planteaban algunas alternativas de colocar algunas restricciones, pero si el principio es que los ahorros pertenecen a las personas, cada cual va a definir para qué lo necesita. No es real que el gobierno no escuche, y la demostración del acuerdo de hace apenas 3 semanas o 4 semanas es una demostración clara de que teníamos un camino, que teníamos un trayecto. Se mantuvo en el proyecto también el mínimo de 1 millón de pesos y el máximo de cerca de 4.300.000 para el retiro. Y una de las indicaciones que generó más polémica días previos a esta votación fue rechazada. Se mantuvo el carácter no tributable ni constitutivo de renta de los montos retirados. Y en palabras simples, no deberá pagarse impuestos por el retiro. El impuesto tal como está planteado en la indicación es que termina pegándole a la clase media. A esto se suma que los fondos retirados son inembargables e inexpropiables. No es una medida justa porque le da más al que tiene más y le da menos al que tiene menos. También los senadores definieron un plazo de hasta 360 días para hacer el retiro desde la publicación de la ley. Si bien puede constituir un apoyo, va a significar una menor pensión y por lo tanto
por el bien que causa, también causa un daño a las futuras pensiones. Quienes han dicho que las pensiones van a caer ostensiblemente a partir de este retiro no están en lo correcto. Dado que la mitad de las pensiones autofinanciadas hoy día son menores a 150.000 pesos, las que pagan las AFP y las compañías de seguro, eso va a significar que una persona va a pasar de una pensión de 150.000 a 140.000, a 135.000 a lo sumo. Por lejos, la indicación que generó más controversia en la comisión fue la creación del Fondo Solidario Colectivo, el que había sido rechazado en la votación de la semana pasada. Esto, justamente, compensaría la merma generada en las pensiones futuras. Pero lo que no aparece en el proyecto es la forma y el financiamiento de este fondo. Pero si eso es completamente absurdo, es completamente ridículo. Ya sabemos que nadie sabe qué financiamiento va a tener, cuáles van a ser las fuentes de los ingresos, una suerte de obligación de devolución. Podría ser la semilla de un nuevo sistema de pensiones basado en la seguridad social y en la solidaridad. Entendemos la angustia de muchas familias que piensan que esa es una solución. Y también asumimos que nosotros tal vez no hemos sido capaces de poner al lado, hasta ahora, una alternativa lo suficientemente fuerte y contundente para ser una alternativa real. De seguir sorteando sus pasos legislativos, el retiro de fondos, además, no será incompatible con otros beneficios del Estado. Es decir, quienes opten por el retiro podrían postular también al subsidio de arriendo o al préstamo estatal solidario. ¿Pero qué ocurrirá en pocas horas con este emblemático proyecto? En el Senado, 5 parlamentarios de Chile Vamos ya comprometieron su apoyo a lo que permitiría su aprobación, pero otros legisladores de gobierno han asegurado que el Tribunal Constitucional debe analizarlo. ¿El Ejecutivo lo vetará? Es otra de las dudas y por ahora el gobierno no descarta ninguna de las herramientas establecidas en la ley. Una de las celebraciones más emblemáticas de la oposición en el último tiempo, la que lograron gracias a fundamentales votos oficialistas, festejo que esperan repetir este miércoles en el Senado, respaldados nuevamente por parlamentarios de gobierno. El proyecto que permitiría el retiro del 10% de los fondos de pensiones vive una semana decisiva, el mismo que ha provocado tensión y quiebres en Chile Vamos. Yo interpelo a mi gobierno a que ejerza su rol de colegislador. No hacerlo es renunciar a la voluntad de gobernar. Muchos de los que critican esto no lo entienden. ¿Por qué? Porque son esa minoría que no está afectada. Diferencias de forma y fondo por una iniciativa que desde hace días tiene los votos asegurados de la oposición. A ellos ya se sumaron senadores oficialistas. Con estas medidas de seguridad, la Sala del Senado en esta jornada de día miércoles tendrá que analizar y votar el proyecto de retiro de fondos de pensiones. 24 votos son los asegurados desde la oposición y 5 del oficialismo. Para muchos el problema no está en lo que pase acá en el Senado, sino en lo que pueda venir después. Esto porque varios senadores oficialistas han asegurado que el proyecto presenta graves problemas de constitucionalidad, porque roga gasto fiscal o porque el quórum, por la esencia de la iniciativa, debió ser mayor. Por esto, el Tribunal Constitucional es un camino que barajan quienes se oponen a la norma, lo que divide a Chile Vamos. Que la iniciativa sea vetada por el Ejecutivo por ahora tampoco se descarta. Nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para aclarar todas las dudas de carácter constitucional que tiene este proyecto. Que no se vete este proyecto y que no vayan al Tribunal Constitucional. Los chilenos pueden estar tranquilos porque están los votos. Tanto la vía del veto presidencial como la de recurrir al Tribunal Constitucional solo son formas de dilatar. Nunca el gobierno en ningún proyecto descarta a priori utilizar las herramientas que tiene. No obstante, que nosotros estamos viendo cómo se desencadena el debate antes de finalmente tomar una decisión. Posturas oficialistas que se reflejarán este miércoles en el debate en el Senado a partir de la 1 de la tarde. Una discusión que no va a terminar ahí. Tras eso, la Cámara de Diputados será la instancia que tomará la palabra. Si se aprueba mañana en el Senado, en general y en particular, estamos en condiciones, pero el propio día jueves, de ratificar los cambios del Senado. Tenemos la mejor de las voluntades, hemos visto
y estamos tratando y conversando con todos los comités parlamentarios para poder lograr una buena tabla y que todos los comités y la ciudadanía quede contenta con los proyectos despachados. Reforma que este miércoles volverá a tener una jornada clave y se espera que sea en un ambiente similar al de antes de la pandemia, porque el Senado dejó atrás las sesiones telemáticas y en forma semipresencial discutirá uno de los proyectos que más repercusión ha provocado en el último tiempo, el retiro parcial de fondos de pensiones que, según todas las proyecciones, si no surge una sorpresa, seguirá avanzando en el Congreso. Bueno, por cierto que es un día clave el de mañana y están todos muy atentos a lo que va a pasar con este fondo de retiro de 10%. Pero ¿en qué está el proyecto hasta ahora? Estamos con nuestro director de Economía, Andrés Vial. Don Iván Núñez, ¿cómo para le va? explicarle a la gente, Andrés, ¿en qué consiste hasta lo que se va aprobado este proyecto? Que no quiere decir que lo que vamos a mostrar ahora va a ser la ley. No, ¿en qué está hasta ahora? Vamos con la primera gráfica, lo veíamos en la primera nota de Pascal Fuentes. A ver, 11 millones de afiliados van a poder optar a este retiro del 10%. O sea, todos los que están en la AFP. Todos los que están en la AFP. También se sumó una indicación el día de ayer, que fue aprobada, el tema de los jubilados, pero no todos los jubilados, solamente quienes hoy día optaron por el programa del retiro programado, por esta fórmula de jubilación. Son 803.000 jubilados los que podrían optar a retirar el 10%, solamente retiro programado. No así los que se acogieron al formato de renta vitalicia, 642.000 personas. Ahí hay que explicar una cosa, porque cuando tú optas por la renta vitalicia, lo que tú haces es tomas tus fondos, se lo entregas a una compañía de seguro y en la práctica no te queda fondo. No te queda fondo. Porque pactas, como el nombre dice, una renta de por vida con esa compañía de seguro que es la propietaria de tu fondo. Distinto al retiro programado, que la plata sigue en la AFP. Aquí está la discusión, si es que esto se llega a aprobar, se estaría dejando fuera injustamente a la gente que optó por la renta vitalicia. Entonces, espérate, primero, ya sabemos, todos pueden retirar. El caso de los jubilados también, pero solamente los jubilados tienen que ver quiénes están en retiro programado y quiénes están en renta vitalicia. Hasta el momento no podrían ellos retirar porque no tienen fondos. Sí, y si lo llevamos a términos de edad, hoy día el 50% del monto que se va a retirar son personas entre 35 a 55 años. El 50%, aquí está el grueso de personas que en este rango etario que van a retirar la mayor cantidad de dinero. Que van a poder retirar, porque es optativo. Que lo pueden retirar, exactamente. Y de los fondos donde más saldría dinero, si es que esto se aprueba, estos son números de la Superintendencia de Pensiones, son el fondo C y D, donde más hay gente y también donde más dinero hay. El C y el D, de ahí van a salir el 57% de la plata. Pero le preguntamos también a los chilenos en qué va a usar este dinero. Es muy importante. Vamos con la siguiente gráfica. ¿En qué va a usar este dinero? Es un estudio de Chile Deudas. Prácticamente, y esto es súper decidor, Iván Núñez y todos los que están en la casa, 2 de cada 3 personas van a utilizar este dinero para pagar deudas. Lisa y llanamente, pagar deudas. Esto se condice mucho con el espíritu de este proyecto, que es un salvavidas para la crisis, y aquí tenemos 66% de las personas diciendo que lo necesito para salir del paso, para pagar las deudas. De acuerdo a cifras de expertos, hoy día hay 5 millones de deudores morosos, personas que tienen un préstamo, un crédito con al menos una cuota morosa impaga. A fin de año podrían ser 6 millones de deudores morosos. ¿En qué vamos a usar la plata? La nota es de Ignacio Atenas. El retiro del 10% de los fondos se toma la discusión política y ciudadana. Pero, ¿qué haría si pudiera acceder a esa plata? Es pagar las deudas que debo. Pagar deudas y arreglar un diente que tengo malo. Para pagar unas deuditas que tengo. Con eso yo quedo tranquilito. Pagar deudas para poder tener liquidez para seguir sobreviviendo. Según un estudio realizado por Chile Deudas, quienes retirarían sus fondos, un 60% lo haría para poder pagar sus deudas. Una de ellas es Mariela, trabaja de manera independiente y con la pandemia no ha podido generar ingresos. Además, uno de sus hijos está sin trabajo, complicada situación financiera a la que se suma el endeudamiento. Estoy esperando que salga. Yo le estoy pidiendo a Dios que salga y lo voy a sacar al tiro. ¿Sí? Voy a pagar lo que más pueda. Quizás no va a ser mucho lo que voy a sacar, pero eso me va a servir. En la actualidad en Chile, un 81% de las personas asegura estar viviendo graves problemas económicos y 1 de cada 3 cree que no recuperará su solvencia financiera. Están cayendo en morosidad incluso con hasta 5 del total de sus acreedores. Esto es una cifra bastante compleja. La morosidad en nuestro país viene en aumento incluso antes de la pandemia. Por lo tanto, hoy día esta suma se ha incrementado mucho más. Pero los fondos no solo serían utilizados para pagar las deudas. Un 23% asegura que lo hará para alimentación. Una decisión que para los expertos demuestra el complejo momento económico que viven algunas familias en Chile. Que no tenemos más recursos en este tiempo y que estamos sobreviviendo y haciendo lo que podemos para
para tener para comer más que nada, lo demás que espere. Genera una lectura de la precariedad que hoy día estamos viviendo al interior de la economía familiar. Hoy se están acabando los ahorros para comer. Hoy estamos viendo cómo las tarjetas de crédito ya están reventadas y no aguantan una compra más en un supermercado. Morosidad en nuestro país, que no tiene proyecciones alentadoras. Tras la crisis, se espera que la cantidad de deudores aumente considerablemente. La gente se está endeudando principalmente en multitiendas en cuanto a términos de número de operaciones, pero en cuanto a los montos de deuda, estos se concentran en los bancos. Esto va a llevar aparejado un alto nivel de morosidad. Vamos a terminar el año 2020 con cerca de 6 millones de chilenos en DICOM. Cifras preocupantes en medio de una discusión que continuará en el Congreso, con chilenos que estarán muy pendientes a la resolución final. Hay que insistir en un punto que es bien importante. Esto es un proyecto que se está discutiendo. Esto no es ley. Todos los elementos que estamos hablando acá, Iván, y todo lo que está en la casa es potencial. ¿Cuándo se podría pagar esta plata? También es un buen dato. Se está discutiendo. Vamos con la gráfica porque entrega bien la información respecto a cuándo podría llegar este dinero chin chin. Y esto es parte de lo que precisamente se acotó hoy día en el Senado. Sí. Es interesante esto porque el cuándo estaría disponible. Mira, es bueno para la gente. Dependiendo del monto. Si yo recuerdo que el monto va de 35 UF hasta 150 UF. De un millón a 4,3 millones. Ya. Justo en la mitad, en los 2.150.000 pesos, si yo retiro más de eso, va a ser en 2 cuotas. Si yo retiro menos de 2.150.000 pesos, va a ser en una cuota. Y en el caso, el primer pago sería cuando yo hago el trámite, cuando ya sea ley, ya sea promulgado, ya esté todo listo. Cuando yo hago el trámite, 10 días hábiles después de hecha la solicitud, se hace el pago. O sea, 2 semanas después. El segundo pago es 30 días hábiles después del primer pago. Eso tiene, perdón Andrés, Dime. Son casi un mes y medio. Un mes y medio, ya. Sí. Eso tiene una lógica, porque naturalmente la gente puede pensar que las AFP tienen el dinero en bóvedas. No. Y el dinero está básicamente en instrumentos bursátiles, que tienen que salir al mercado, liquidar, vender, y al hacerlo en 2 cuotas, supongo yo, el impacto sobre el mercado es menor. Es menor porque se vende todo de una sola vez, lo que hace que tú pones al final muchos instrumentos en el mercado a vender baja el precio. Y baja el precio, y no solamente le baja el precio al producto que yo vendo, sino también, yo que no quiero retirar también, mis instrumentos también bajan de valor, mi monto acumulado también puede bajar de valor. Incluso, incluso si tú retiras, lo que te quede, ese 90% eventual restante que te quede, también se va a ver afectado. También se va a ver afectado. Ya. Es importante. El tema del cuándo, también el dónde se deposita, en qué tipo de cuenta. Vamos con la siguiente gráfica porque esto es importante porque las AFP son recaudadoras, no son pagadoras en el caso de los afiliados, distinto a los jubilados. La AFP lo que hace es recaudar el 10%, no está acostumbrado, no tiene la información para pagar. Aquí hay 2 alternativas, que sea a través de una cuenta RUT o cuenta corriente, importante, esta podría ser que sea la más numerosa, y la otra alternativa es a través de la cuenta 2. Pregunta, ¿yo elijo la manera? ¿Yo elijo el dónde? Hasta ahora. Ya. ¿Y hay alguna diferencia? Ya. Sabemos todavía que esto no constituye renta, por ende no va a pagar impuestos. No paga impuestos. ¿Da lo mismo que me la depositen en la cuenta corriente, en la cuenta RUT o en la cuenta 2? Sí. El tema de la cuenta 2, hay alguna duda porque la cuenta 2 tiene sus costos. Tiene sus costos de administración. Y, por ejemplo, si yo la pongo en la cuenta 2 y no la retiro en un tiempo, en un mes, puede ser que la cuenta 2 también pierda plata. Porque está invertido esa plata igual que, por ejemplo, el fondo A, B, C, D, E. O sea, por ejemplo, tú podrías sacar, no sé, los 4.300.000 que te lo depositaran en la cuenta 2 y producto del impacto del mercado de la operación podría bajar y ya no tener los 4.300.000, tener menos. Podrían ser 4 millones, por ejemplo. Entonces, hay 2 alternativas justamente, la cuenta RUT, cuenta corriente o la cuenta 2. De esto trata. ¿Dónde se deposita la plata? La nota de Jaime Quesada. Avanza el proyecto del retiro del 10% y a la vez surgen dudas sobre el proceso. Una de ellas, cómo y dónde se depositará el dinero. Que cada uno se inscriba su número de cuenta y que se le traspase el dinero ahí. Yo creo que el 90% tiene cuenta RUT. La opción del depósito en cuentas bancarias es la que genera mayor consenso. Sin embargo, la senadora Jimena Rincón propuso que el dinero se traspase a la cuenta 2 de la misma AFP. Se abrió la posibilidad de o en la cuenta 2 o en la cuenta bancaria o de institución financiera que tenga el afiliado. ¿Para qué? Para hacerlo más expedito. Y es una alternativa más de todas las posibles. La cuenta 2 es uno de los 3 instrumentos que todos los afiliados a una AFP tienen disponibles. Allí se depositan ahorros voluntarios y se pueden realizar hasta 24 giros en un año.
pero son muy pocos los que la conocen. No sabía de esa cuenta 2. La verdad es que la he escuchado, pero no me he interiorizado jamás en la cuenta 2. Claro, pero eso sería nuevamente hacer que las AFPs tengan un giro por el cual cobraron. Aunque la indicación estableció que la transferencia a la cuenta 2 será sin comisión de administración ni costo alguno para los afiliados, algunos creen que la medida tiene inconvenientes en su aplicación. Nos vamos a encontrar con la dificultad de que existe una gran cantidad de chilenos que no tienen sus claves de la AFP ni sus claves de seguridad y por lo tanto las AFP se van a colapsar igual cuando tengan que traer los dineros. Tiene una gran ventaja. Si yo no retiro toda la plata, lo que queda va a obtener la rentabilidad del fondo de pensiones en el cual yo he optado, y si esa cuenta obtiene ganancia, voy a poder ir retirando paulatinamente mi ahorro en la medida que yo lo necesite. Pero así como pueden haber ganancias, la cuenta 2 de la AFP también podría generar pérdidas. En la industria ven con cautela esta alternativa porque supondría un profundo cambio a la normativa vigente. Las AFP debieran sacar un contrato, una licitación, como para poder transferir esos dineros a las cuentas corrientes. Y esa es la forma que gana más adeptos, el depósito del 10%, y cómo llegará en definitiva a los chilenos que lo retiren también sigue en discusión. Ya queda claro por lo menos hasta este momento en la discusión. Insistimos en el punto, todavía no es ley que al final esto no paga impuestos y es universal. Iván. Ya, bueno, dos cosas. Esa indicación que se había anunciado que se iba a gravar a las personas de altas rentas que pudieran retirar el tope. No corre. No corre, no se Hasta presentó. ahora, no corre. Esto se vota mañana en el Senado y eventualmente después tendría que volver a la Cámara de Origen, que es la Cámara, la de Cámara de Diputados. Y luego, si ahí se produce una diferencia, tendría que ir nuevamente a una comisión mixta. Perfecto. O sea, le queda por lo menos Todavía una le queda semana trámite de discusión en el Congreso. También la próxima semana, el próximo 28 de julio, en 7 días más, el próximo martes, se realizará el tercer pago a los beneficiarios por el ingreso familiar de emergencia. El gobierno simplificó el proceso de actualización del registro social de hogares. Ojo, para la entrega de este aporte, y además anunció que con las modificaciones se espera llegar a 1 millón de hogares más de los esperados. Benjamín siempre fue el sostenedor del hogar, pero desde marzo su vida y la de su familia cambió completamente. Ya llevo muchos meses sin trabajar. Yo estaba trabajando bien, estaba trabajando en una minera en el norte y estoy preocupado por lo que va a suceder más adelante. Hoy tiene su registro social de hogares, pero no califica a ninguna ayuda porque este registro aún no se actualiza a su nueva realidad. En este momento me estoy dando vuelta un poco con el tema del seguro cesantía, porque los recursos se redujeron demasiado, más o menos un 60%, 70%. Historias como la de Benjamín se repiten a lo largo de todo Chile. Personas que como consecuencia de la pandemia necesitan una ayuda urgente, pero por diversas razones aún no la reciben. Son casi 1 millón de personas a las que hoy una nueva reforma al ingreso familiar de emergencia podría convertirles este trámite del registro social en algo mucho más simple y rápido. ¿Cómo me acredita esa disminución de ingresos? Con una declaración simple. ¿Dónde la hago? Cuando lo solicito. Y por lo tanto, quienes vayan a solicitar las nuevas cuotas, porque perdieron ahora su trabajo, tiene su registro social de hogares, disminuyó sus ingresos, me lo cuenta en una declaración simple y con eso basta. ¿Cómo puedo realizar mi declaración jurada? Solo accediendo a la página web www.ingresodeemergencia.cl. Actualmente, este beneficio abarca más de 2 millones de hogares. Ahora, con la nueva modificación, se espera llegar a 3 millones de hogares a través de pagos que se realizarán entre los meses de julio y agosto. ¿Y qué pasa con aquellos que desde antes de la pandemia han solicitado la actualización de su registro? Silvia está cesante desde que inició el año y no ha recibido ningún beneficio, pues figura con su sueldo antiguo. Desde enero hasta la fecha estoy sin trabajo. Yo este año hice el registro social de hogares y resulta de que todavía está en validación. Debido a que está en validación, todavía no me dan una respuesta si voy a recibir el beneficio o no. Esta nueva reforma también busca agilizar las solicitudes pasadas y ayudar a todos aquellos que no han recibido respuesta. ¿Cómo? A ese grupo de familias que están, con justa razón, muchas de ellas enojadas y molestas, les vamos a mandar un correo rápido para decirles, mándenos una declaración simple de vuelta, diciéndonos, esta es mi situación, con eso nos basta. Pero ¿qué pasa si una persona entrega datos falsos? Podría arriesgar desde una pena de presidio menor hasta multas que pueden ir desde los 250.000 hasta los 500.000 pesos.
Nuevos cambios que esperan llegar a miles de hogares que hoy sufren los efectos colaterales de la pandemia. Se simplifica el trámite con una declaración simple, valga la redundancia. Bueno, y la manera de hacerlo, lo explicaba un poco el ministro Monque, y también lo señaló aquí hace un par de días, era que si tú habías mandado tu registro social de hogares, la información, y no te había llegado una respuesta, te van a mandar un correo, y en ese correo tú tienes que emitir una declaración jurada. Y con eso, el trámite ya quedaría activado. Y se llega en total a casi 3 millones de hogares a partir del próximo pago. Andrés Vial, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. La Fiscalía de Temuco pidió prisión preventiva para Martín Pradenas, quien fue formalizado por abuso sexual y violación contra 5 mujeres, entre ellas la joven Antonia Barra, que luego se suicidó. En la audiencia, que se extendió por más de 7 horas, el Ministerio Público presentó audios y videos con lo que se busca probar la responsabilidad del imputado, para quien se pidió prisión preventiva. El tribunal decretó la prescripción de 2 de los casos ocurridos entre el año 2010 y 2014. Oh, nunca viste eso. Tú no sabes cómo me siento. Me siento sucia. Las cosas no son como se están diciendo. Después de 9 meses de conocerse uno de los casos de mayor impacto social en Temuco, después de marchas exigiendo justicia, de escuchar audios y de ver relatos, Martín Pradenas Nur enfrentó a la justicia en una audiencia de formalización de cargos que duró 7 horas, en la que el fiscal detalló palabra por palabra lo que habría ocurrido la madrugada del 19 de septiembre del año pasado en Pucón. El imputado trasladó a la víctima caminando y bajo esa perspectiva pasan por el exterior del supermercado líder de la comuna de Pucón al establecimiento comercial donde se observa el primer atentado sexual que sufre Antonia. El fiscal Miguel Rojas complementó su relato en esta audiencia virtual con el video que grabaron las cámaras del supermercado aquella madrugada, cuando caminaban hacia la cabaña donde Antonia dijo haber sido violada. El imputado Martín Pradenas Nur, aprovechándose que la víctima se encontraba incapacitada para oponerse producto de su estado de ebriedad, procedió a quitarle su ropa, efectuándole tocamientos en la zona de sus pechos y glúteos. A juicio del Ministerio Público, los hechos relatados configuran el delito de abuso sexual propio y el delito de violación propia. Esta conversación también fue revelada en la audiencia. Es el llamado que Antonia Barra hizo a su ex pololo días después de aquella madrugada. Señor Pradenas, ¿entendió lo que dijo la fiscalía? Sí, su señoría. Pradenas dijo haber entendido todas las acusaciones en su contra, 5 delitos en total, 4 abusos sexuales y un abuso y violación a 5 víctimas distintas, incluida Antonia, desde el año 2010 al 2019. Sin embargo, su abogado defensor solicitó al juez que 2 de esas denuncias fueran desechadas por el tiempo transcurrido entre el hecho y la acción legal, petición que fue acogida por el tribunal. Por lo tanto, a la época de los hechos, denunciado era mayor de edad y tenía 19 años. Tengo entendido que ese mismo día o el día anterior estaba de cumpleaños. Por lo tanto, no se aplica ni el artículo ni la ley 21.160 porque esa es de 18 de junio del año 2019, es posterior a los hechos y la ley no es retroactiva. Las cosas no son como se están diciendo. Aquí se ha manipulado información, se ha mentido deliberadamente. Y eso es lo que venimos a aclarar hoy día, que esto no es como se ha dicho ni es como se ha mostrado. Yo sigo manteniendo que soy inocente. Las cosas no son como se están diciendo. Aquí se ha manipulado información, se ha mentido deliberadamente y eso es lo que venimos a aclarar hoy día, que esto no es como se ha dicho ni es como se ha mostrado. Yo sigo manteniendo que soy inocente y no porque se me haya hecho un juicio público o porque se haya manejado la información para hacerme ver culpable significa que lo soy.
Francisco y Antonia llegaron a la Una incautación realizada por la Policía de Investigaciones en octubre del año pasado diría otra cosa. En el celular de Pradenas se encontró lo siguiente. Pide acceder al grupo de WhatsApp de Justicia para Antonia, con un afán claramente de monitorear y estar pendiente de todos los movimientos de este grupo. Esta intromisión, usando el nombre Andrea, se logró y se mantuvo hasta que el teléfono fue incautado por la Policía de Investigaciones. A juicio de la familia de Antonia Barra, Pradenas tuvo acceso a la información de todas las marchas y movilizaciones que exigían justicia para la joven. Estamos muy satisfechos con el trabajo y la comprensión que compartimos del señor fiscal y todas las pruebas que él expuso hoy día. Sabemos que este es solamente la formalización, esperamos fehacientemente que se logre la prisión preventiva para el imputado. El Servicio Médico Legal, en su informe hecho por 4 doctores de distintas áreas de la medicina, demuestra que había un depresor en el sistema nervioso central. Más allá del alcohol, habla de depresores que son fármacos, drogas. Aquí se ha tratado de conseguir que hay una serie de argumentos que indican que esta persona es un depredador. Porque partimos de esta calificación, argumento ad hominem, en contra de este es un violador, por lo tanto, ya desde ahí no es bueno como se ha planteado esta discusión respecto de si va preso o no va preso preventivamente. 18 años. El juez dará a conocer este miércoles el plazo que tendrá la investigación en contra de Martín Pradenas y así también la medida cautelar a la que deberá someterse, la que podría ser prisión preventiva, enviando al acusado de violar a Antonia Barra a la cárcel. Hoy se anunció una inyección de recursos de 120 millones de dólares para que los municipios puedan enfrentar esta fase de la pandemia en Chile. Recursos que llegan en una jornada en que se informó la cifra más baja de nuevos contagios en 70 días. La llamada leve mejoría cumplió 5 semanas consecutivas. ¿Será suficiente para que la región metropolitana, por ejemplo, avance una etapa en el plan progresivo de desconfinamiento? Lo vemos en el siguiente informe. El ritmo lo pone cada región, paso a paso es como se saldrá del encierro. Aysén y Los Ríos ya dieron algunos, pero ¿qué pasa con el resto? Y acabamos de cumplir todos los criterios para la metropolitana entonces. No, para la metropolitana, sí, tiene razón, para la metropolitana. El sí del ministro fue a las 8:11 de la mañana cuando le preguntaron en Radio Duna si la región metropolitana podía pasar del paso 1 al 2, o sea, de la cuarentena a transición. La etapa en que se permiten reuniones de hasta 10 personas y se acaba la cuarentena de lunes a viernes. Pero a mediodía el ministro volvió a hablar. Pero esa decisión se toma en base a una serie de parámetros y mañana o los domingos comunicaremos, como siempre, esa información. La región metropolitana por ahora sigue en el paso 1 de los 5 que componen la escala de desconfinamiento. Los criterios para avanzar un paso se cumplen, pero no simultáneamente en toda la ciudad. No podemos decir que homogéneamente todas las comunas cumplen esos parámetros. Nosotros preferiríamos, obviamente, que haya un cumplimiento más homogéneo de todas las comunas. Mientras en Santiago se decide si se avanza un paso, el país sigue con su leve mejoría. El último informe registra 1.656 nuevos casos, la cifra más baja en 70 días. Los fallecidos informados fueron 44. Ganarle al virus tiene un costo humano incalculable, también uno económico que sigue sumando ceros. El gobierno anunció un fondo de 120 millones de dólares para los municipios. Una parte de esos 120 millones de dólares va a ser flexible, para que cada municipio, cada alcalde pueda decidir dónde le aprieta más el zapato. Esta misma semana y gradualmente comenzarán a entregarse fondos para enfrentar la emergencia sanitaria, para comprar medicamentos, comida y también otros gastos esenciales que requieran los municipios. Este fondo no va a resolver el problema financiero de los municipios, pero claramente es una ayuda importante. Porque son recursos que los municipios estamos necesitando desde hace bastante tiempo, con la pandemia. Es un aporte significativo que nos va a permitir como municipalidad mantener los programas sociales de apoyo
a las familias porteñas. Esperamos que no sea la última vez que nos entregue recursos, porque hoy día se ha demostrado con creces que los municipios estamos muy activos. 120 millones de dólares que se dividirán en 342 comunas. Las que más recibirán son Puente Alto con más de 3.000 millones de pesos, Maipú 2.708, Santiago, La Florida y Antofagasta con menos de 2.000 millones de pesos. Este es el segundo fondo estatal para que los municipios enfrenten la pandemia. El primero fue de 100 millones de dólares. Las necesidades siguen siendo muchas y la verdad que ha habido también una tardanza en que los recursos lleguen al territorio. Desde el anuncio hasta que nosotros recibimos los fondos y están disponibles, ha pasado demasiado tiempo. Confiamos que la transferencia de estos recursos a las arcas municipales va a ser efectuada con rapidez. Chile lleva 5 semanas de leve mejoría, pero todavía para la mejora total falta mucho. Mientras se prepara un paso a paso lento para comenzar a dejar el confinamiento. Y el Tribunal Constitucional revisará la legalidad de las sanciones por incumplir las restricciones sanitarias. Una jueza interpuso un requerimiento para que analice la norma que establece los criterios que se aplicarían a quienes son detenidos. La resolución del TC podría marcar un precedente. En Chile, desde que se decretó la primera restricción, más de 169.000 personas han sido detenidas por poner en peligro la salud pública en tiempos de catástrofe, epidemia y contagio, como lo establece el artículo 318 del Código Penal. Víctor Soto fue uno de los detenidos y su caso llegó al cuarto juzgado de garantía de Santiago, pero la jueza Andrea Díaz Muñoz decidió recurrir al Tribunal Constitucional para que revise si la norma que lo llevó a la justicia respeta o no la Constitución y así definir si su detención fue legal. El TC acogió la solicitud y la revisará. Esta norma es la que, a propósito de las condiciones en que se aplica, despertó una serie de posibilidades de interpretación. Y es justamente esa, más que confusión, esa variedad de alternativas la que debiera de ser revisada. Entre los argumentos que la jueza presentó al Tribunal Constitucional, destaca que la Fiscalía, al exigir una multa para Víctor Soto, no describió por qué su conducta puso en peligro la salud pública. Expertas penalistas concuerdan con esta visión. La conducta que se persigue no parece estar suficientemente descrita en la normativa penal. Y hay un principio troncal en materia penal, que es el principio de legalidad, que supone que ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Conductas que no están explicitadas en el artículo y tampoco los parámetros para establecer las sanciones, que pueden ser multas o presidio menor en su grado mínimo. Plantea la posibilidad de que se revise porque establece que la norma debe establecer una sanción que debe estar expresamente contemplada en la ley, no en una norma de un rango inferior. Y en este caso, la norma de rango inferior son todos estos decretos sanitarios. Decretos sanitarios establecidos en pandemia para proteger la salud y evitar la propagación del coronavirus. En la Asociación de Magistrados dicen que corresponde una revisión de la norma. De manera tal de, uno, o ajustar la redacción propiamente tal de la norma, que eso corresponde al Poder Legislativo, o ajustarla a una interpretación que no vaya en contra de la Constitución. En la Subsecretaría del Interior aseguraron que la norma es clara, porque el Código establece que serán sancionados los que incumplan las medidas sanitarias que sean publicadas y conocidas por la ciudadanía. Han sido no solo publicadas en el diario oficial, sino que ampliamente difundidas por los medios de comunicación y por el propio gobierno, por lo que creemos que es importante que también, asimismo, se conozca la sanción y el delito que se comete cuando se incumple estas normas. Y el gobierno sigue pendiente de aquellos que eluden los controles. Por eso incluso la Subsecretaría de Prevención del Delito acordó con la aplicación Waze eliminar temporalmente la función que advierte la presencia de carabineros en las calles. Detenciones en medio de la pandemia. El debate se instaló y en 10 días se pidió a las partes formular las observaciones sobre la admisibilidad del requerimiento, mientras el proceso contra el imputado fue suspendido por los jueces del TC. Un caso que podría abrir una puerta para que otros magistrados, abogados e incluso los mismos detenidos aleguen la legalidad de su aprehensión. Atención, porque durante la jornada de este martes Brasil comenzó ya con las pruebas de la vacuna de fabricación china contra el coronavirus.
Según las autoridades, los resultados de los ensayos clínicos de Coronavac se van a conocer dentro de los próximos 90 días. Brasil es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de muertos por COVID-19 y se ha convertido en campo de experimentación para conseguir la inmunidad de su población. Hoy es un momento histórico para la ciencia brasileña. Temprano esta mañana llegaron a Sao Paulo 20.000 dosis de la vacuna Coronavac. Cerca de 900 médicos y paramédicos voluntarios de Sao Paulo serán los primeros en recibir la vacuna Coronavac, que ya se encuentra en Brasil. Un convenio entre el laboratorio chino Sinovac Biotech y el Instituto Butantan permitirá realizar los ensayos de la fase 3 de la vacuna en el país sudamericano, uno de los más afectados por la pandemia a nivel mundial. Los investigadores del Hospital Clínico revisarán a los voluntarios en las consultas programadas cada 2 semanas. Se estima que todas las pruebas de la fase 3 de Coronavac, la vacuna contra el coronavirus, concluyan dentro de 90 días. Coronavac será aplicada a cerca de 9.000 profesionales de la salud en los estados de Brasil más afectados por el coronavirus. La fase 3 es el paso previo para la homologación y distribución masiva de una vacuna. Es la vacuna más avanzada en términos históricos porque es una tecnología bien conocida, utilizada en la producción de otras vacunas, lo que nos da una ventaja competitiva. No significa que estemos en una competencia aquí. La competencia es contra la epidemia. La competición es contra la epidemia. Con la pandemia fuera de control, Brasil se ha convertido en campo de experimentación para los ensayos de las vacunas que se encuentran más avanzadas. En este país se contabilizan más de 2 millones de personas contagiadas y 80.000 víctimas fatales. Vemos que muchas personas no se cuidan, no usan alcohol gel, no usan mascarilla, no guardan distancia y eso es preocupante porque creo que los brasileños aún no entienden la gravedad del virus. Falta de sensibilidad de la población ante los efectos de una pandemia que parece reducida a una simple estadística de contagios y muertes, tal como lo asegura Henrique Mandetta, ex ministro de Salud de Brasil y que salió del gabinete por su postura contraria al negacionismo de Jair Bolsonaro, el presidente que nuevamente habló sin mascarilla en su última aparición pública. 1.300 muertos. Con 1.300 muertes la gente dice, ok, entonces no subió. El día anterior también fueron 1.300. La gente se ha vuelto insensible. 1.300 muertes en un día son como 5 aviones Boeing que se estrellan todos los días. Pero en la cabeza de la gente es como si no entendieran que son 5 aviones de personas que podrían ser tu madre, mi hermana, tu nieto, mi bisnieto. Coronavac no es la única vacuna que se prueba en Brasil. A fines de junio comenzaron los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en alianza con el grupo farmacéutico AstraZeneca, que también podría probarse en Chile. Es la carrera por conseguir la inmunidad de la población, la única manera de contener el avance de una pandemia que ha provocado la muerte de más de 600.000 personas en todo el planeta. La Fiscalía de Viña del Mar no logró la prisión preventiva para los 2 cómplices del sicario que asesinó a un empresario en Concón. Mientras tanto, la PDI mantiene el cerco policial para dar con los autores intelectuales que continúan prófugos, esto a 2 meses del crimen. Detenidos por la Policía de Investigaciones, cómplices de un horrendo crimen que se ejecutó en mayo pasado en Concón. Ella, la pareja del sicario que acribilló al empresario Alejandro Correa en la puerta de su casa. Él, el conductor que trasladó al presunto asesino hasta la vivienda de la víctima. Ambos fueron formalizados, pero pese a la solicitud de la Fiscalía, no quedaron en prisión preventiva. El juez de garantía estimó no dar lugar a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, que considera que la libertad de ambos es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y en mérito de dicha resolución, el Ministerio Público apeló. Son 2 de los actores principales de esta historia que se suman al sicario que permanece recluido, pero el cerco policial se mantiene para él o los autores intelectuales. ¿Quiénes son?
¿por qué pagarían para matar a Alejandro Correa? Aparentemente un conflicto con ocupantes de una toma en un terreno de su propiedad lo habría convertido en blanco de quienes mataron a un asesino a sueldo. A juicio de los expertos, personas a quienes les resulta imposible conectarse con el sufrimiento ajeno. El narcisismo maligno tiene que ver con un egocentrismo exacerbado. En palabras simples, el sujeto se cree dueño del mundo. Se normaliza el acceso a cualquier medio para alcanzar los fines buscados y esperados. No hay conciencia, no hay culpa, no hay remordimiento. Son insensibles a lo que es el dolor, incluso el dolor propio, y con mayor razón a lo que es el dolor de un tercero. Un trabajo más que complejo para la policía y el Ministerio Público. No basta con detener al ideólogo del crimen. Posteriormente deben probar el vínculo entre el mandante y el sicario. Demostrar esa relación contractual no resulta fácil y tampoco lo será en la muerte de Alejandro Correa. Dentro de la investigación policial, realizar este match entre la persona que ejecuta el delito y la persona que lo encarga es, sin lugar a duda, lo más difícil dentro de una investigación. No solamente con detener al sicario termina la investigación criminal, sino que en este caso, y en el caso que nos convoca hoy día, tratar de saber si efectivamente fue un encargo de un tercero. Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá determinar si los dos detenidos quedan en prisión preventiva, al igual que el presunto sicario, o si dictaminarán medidas cautelares menos gravosas que las solicitadas por la Fiscalía. Mientras tanto, la policía busca a él o los autores intelectuales del homicidio para dar algo de tranquilidad a la familia del empresario conconino que quedó sumida en el dolor más profundo tras el brutal crimen. Renovación Nacional acusó a Evópoli de generar una operación para desestabilizar a los partidos oficialistas. Eso tras los dichos del expresidente de esa tienda, Hernán Larraín Mate, quien solicitó la renuncia de los líderes de la UDI y de RN. Pero no solo eso, dijo que un cambio de gabinete era necesario y debía ocurrir antes del 1 de agosto. Después de algunos días de silencio, este martes el gobierno se refirió a la profunda crisis que atraviesa el oficialismo. Tensas jornadas en las que no estuvieron ausentes las críticas al comité político, las que se vienen arrastrando hace semanas acrecentadas por la discusión del proyecto de retiro del 10% de las AFP. Según algunos miembros de Chile Vamos, el equipo de la moneda no ha dado el ancho y en diversas ocasiones han mencionado la palabra reestructuración. Nosotros somos los primeros en dar un paso al costado si eso contribuye en algo. Pero con la misma sinceridad, todos tenemos que asumir de que aquí cada uno juega su rol y si alguien no lo juega bien, probablemente no es posible llegar a un buen resultado. Esa precisamente fue una de las críticas de los últimos días, que no todos habrían jugado bien su rol. Así lo señaló Hernán Larraín Mate, quien este lunes renunció a la presidencia de Evópoli, asegurando que los timoneles de los partidos de Chile Vamos no han sabido alinear a su sector. A ellos les sugirió renunciar también para dar una señal política y este martes agregó que un cambio de gabinete al que pertenecen Gonzalo Blumel e Ignacio Briones de Evópoli ayudaría a reordenar a la coalición. Espero que al 1 de agosto o en la cuenta pública tengamos un nuevo gabinete y nuevas directivas de Chile Vamos, porque las mismas personas van a seguir repitiendo los mismos problemas. Chile Vamos tocó fondo y requiere cambios con hechos y no palabras, que permitan un nuevo ciclo de entendimiento y confianza entre los partidos. Petición tras la cual la Comisión Política de RN entregó el apoyo a su presidente Mario Desbordes, quien ha señalado que no va a renunciar, al igual que la presidenta de la UDI. Renovación Nacional además acusó una operación política por parte de Evópoli para desestabilizar a los partidos oficialistas. Desde Renovación Nacional le hemos pedido al diputado Mario Desbordes que continúe hasta el último día de su mandato a la cabeza de nuestro partido. En las crisis uno no abandona el buque. Nosotros somos un partido distinto, tenemos un modo de funcionamiento y una orgánica y por lo tanto vamos a seguir en ese camino cooperando con el gobierno y también con el resto de los partidos de Chile Vamos. Acá lo que se requiere es un nuevo trato y eso se está dando. Pero los militantes de la UDI vuelven a poner en aprietos a su directiva. Si en un principio fueron los diputados y senadores, ahora es el alcalde de Las Condes y posible figura presidencial del partido, Joaquín Lavín. El jefe comunal señaló que apoya un llamado triple PAC para ayudar a la población producto de la crisis de la pandemia. Entre las medidas señala estar de acuerdo con el retiro del 10% de las AFP. Creo que es el momento de aprobar las tres cosas.
Uno, el plan clase media. Y al mismo tiempo, el que quiera sacar el 10% de la AFP con límite, lo puede hacer y elija cuál es mejor. Y ojalá también aprovechemos de avanzar en la reforma previsional. Él dijo que había que aprobar un triple PAC. Bueno, nosotros del triple PAC estamos de acuerdo en 2 cosas del triple PAC y en una no. Con lo que no estamos de acuerdo es con una de las 3 cosas, que es con el retiro del 10%. La presidenta de la UDI, que se reunió con el presidente Piñera para plantearle mejoras al plan clase media, no respondió si Joaquín Lavín podría someterse al Tribunal Supremo, al igual que los diputados que votaron a favor del retiro del 10%. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sí se refirió a la propuesta ideada por el alcalde de Las Condes, la que va en contra de lo planteado por el gobierno. Aquí cada uno tiene que hacerse responsable de sus planteamientos y de los argumentos que pone sobre la mesa. Nosotros hacemos un llamado a nuestra coalición a actuar con unidad sobre la base de los argumentos, de hacer lo que es correcto y no de hacer lo que es popular. Momentos complejos para el oficialismo en la antesala de la votación del proyecto del 10% que desde un principio incomodó al gobierno. Votación que también marcará el futuro de Chile Vamos, que sigue viviendo una crisis interna que hasta ahora no ha logrado resolver. Y crece la tensión en la ciudad de Portland, en Estados Unidos, en donde se mantienen las protestas raciales desde hace casi 2 meses, mientras el gobierno de Donald Trump amenaza con desplegar fuerzas federales para controlar los desmanes. El caos que se ha apoderado de Portland aumenta la tensión política en Estados Unidos, luego de que circularan videos de agentes con uniforme de combate usando vehículos sin sellos oficiales para detener y arremeter contra los manifestantes. En los últimos días, agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional se han desplazado hacia la ciudad ubicada en el noreste del país con la intención de contener las protestas. Sin embargo, autoridades locales aseguran que solo están empeorando las cosas. Las autoridades demócratas en el estado de Oregon acusan a Donald Trump, quien se presenta como el presidente de la ley y el orden, de estar montando un teatro político con el despliegue militar en la ciudad. Los videos, las fotos, las experiencias que estamos viendo en Portland deberían ser impactantes para todos. El presidente Trump ha utilizado nuestra ciudad como escenario para impulsar su agenda política y causar mayor división, y con esto ha puesto en peligro a nuestros habitantes. Y es que las protestas en Portland se tornaron más violentas desde la semana pasada, cuando el mandatario dio la orden de desplegar militares en las calles, algo con lo que amenazó a otras ciudades gobernadas por demócratas. This is worse than Afghanistan, by far. This is worse than anything anyone's ever seen. All run by the same liberal Democrats. And you know what? If Biden got in, that would be true for the country. The whole country would go to hell. Pero no solo Portland se ha visto azotada por la violencia. En ciudades como Nueva York y Chicago, los niveles de violencia se han disparado. Sin embargo, sus alcaldes han arremetido contra la estrategia de Trump para controlar los desmanes. Lo que sucedió en Portland ha sido una farsa contraproducente que solo ha empeorado las cosas y ha creado confusión y dolor. Si intenta hacerlo aquí, lo llevaremos a la corte. Si el presidente tiene realmente intenciones de ayudar, hay una serie de cosas para las que los agentes federales están capacitados. Y es, por ejemplo, neutralizar la cantidad de armas ilegales que hay en nuestras calles. Más allá de los violentos enfrentamientos, una de las imágenes que se ha convertido en un símbolo de estas revueltas en Portland es la de la manifestante desnuda que se sentó frente a los policías mientras disparaban gases lacrimógenos. Aunque las protestas que se desataron tras la muerte de George Floyd a finales de mayo empezaron a decaer en varias ciudades, Portland ha consolidado sus manifestaciones durante más de 50 días y amenaza con seguir desafiando la represión ordenada desde la Casa Blanca. Ahora. Esta noche un grupo de delincuentes intentó hacer una encerrona a una pareja de funcionarios de la PDI, los que repelieron el atraco con sus armas de servicio. De hecho, 2 delincuentes murieron. Estamos en contacto ya con Sabrina Kennard, que tiene más detalles. Sabrina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un violento hecho ocurrió hace pocos minutos acá en la salida 20B de Vespucio, que conecta con la ruta 68, en la que 2 efectivos de la PDI se encontraban volviendo del trabajo y fueron víctimas de una encerrona que terminó con 2 muertos y al menos un herido. Ahora, ¿cómo fue que sucedió en esta situación? Tal como le estaba comentando, estos 2 funcionarios estaban volviendo del trabajo y al tomar esta salida fueron encerrados por 2
vehículos, un vehículo que se puso por adelante de ellos y otro por atrás. Y para tratar de repeler esta situación es que justamente los funcionarios de la PDI empezaron a disparar a estas personas, dejando al menos 2 de ellos fallecidos y a una persona herida. Son al menos 5 personas las que participaron en esto, con lo cual se presume que al menos 3 se encontrarían prófugos en esta situación. Ahora, la persona que le estaba comentando que se encuentra herido, no se sabe dónde se encuentra la persona, solo se sabe que lo vieron irse con una herida y por eso justamente están bastante atentos viendo a qué centro hospitalario va a llegar una persona herido a bala y están atentos a esta situación. De todas formas, pues tenemos declaraciones, pasemos a escuchar. Y el oficial que va conduciendo baja de su vehículo y se enfrenta con este sujeto, impactándolo en 2 oportunidades, donde cae herido gravemente este sujeto al piso. Desde el otro vehículo bajan otros 2 sujetos armados, donde se enfrentan con el oficial policial, quien nuevamente hace uso de su arma de fuego, y estos sujetos, uno de ellos cae al piso, quien posteriormente huye del lugar herido, al parecer, y otro sujeto que conducía el segundo vehículo trata de arrollarlo por segunda vez a este oficial, quien resulta con varios impactos de bala, donde también fallece en el lugar. Tal como pueden ver en imágenes, hay alto resguardo policial en esta zona, ya que comenzaron a llegar familiares de las víctimas, por lo cual claramente ellos vienen muy preocupados y están acá perimetrando el área para que no se afecte esta zona donde se está llevando a cabo todo el procedimiento. De todas formas, la calle de la salida de Vespucio 20B, que conecta con la ruta 68, se encuentra totalmente cortada, como pueden ver en imágenes, y en este mismo minuto se está realizando un amplio operativo para encontrar con todas las otras personas, que son al menos otras 3 personas que se encontrarían prófugos de esta encerrona que dejó al menos 2 personas fallecidas. Iván. Claro, son 3 prófugos, uno de ellos iría herido producto del uso del arma de servicio de parte de uno de estos efectivos policiales que hicieron uso de la legítima defensa por los antecedentes que tú nos estás entregando, Sabrina. Estamos en contacto por cualquier información. Muchas gracias, buenas noches. Y lluvias, tormentas eléctricas y deslizamiento de tierra son los efectos de un nuevo sistema frontal que afectó a la región del Maule. Cayeron cerca de 40 milímetros y se espera que en los próximos días las lluvias regresen a la zona. El sonido indicó de inmediato que se trataba de una tormenta eléctrica sobre Talca. Decenas grabaron el inusual comportamiento climático. Toda la zona surponiente de la capital regional tuvo que soportar los embates del temporal. Tal como este supermercado Unimark, cuya estructura se dio por la acumulación de granizos y agua. Mientras tanto, en el exterior, un talquino pudo registrar esta cinematográfica toma. Sonido 100% real, tan real como el asombro de este papá con su hijo, quienes se asomaron al jardín de su casa para mirar el espectáculo. Fue un rayo a pocos kilómetros de aquí, o cuadras, debería decir, y un ruido súper fuerte. Sentirlo acá, así, que el sonido se acopla, fue impactante. De hecho, está mi hija ahí, que también se asustó mucho, salió corriendo después hacia adentro. Estruendosa caída de un rayo que dejó a 6.200 clientes sin electricidad. Este canal creció tanto que comió parte del camino en Curepto. 2 embalses del Maule Sur se llenaron y prueba de ello fue la fuerza de los cauces, pero también la de este arriero que en el río Achibueno, que divide a Linares con Longaví, se lanzó al rescate de sus animales. Cayeron entre 20 a 40 milímetros, dependiendo la zona, el monto exacto, pero cerca de 40 milímetros en algunos sectores efectivamente cayó en la región del Maule, lo que es bastante de todas maneras. La costa norte del Maule sufrió con la intensa caída de agua que así escurrió desde los cerros hacia las casas. Aunque no todos pagaron tan barato el precio, 2 cabañas de veraneo quedaron semienterradas por el lodo en el sector Lipi-Mávida, al norte de Iloca, comuna de Licantén. La muralla la mandó toda abajo allá, ahí.
después de 10 años de déficit hídrico, tenemos un agua normal a la fecha, lo que es beneficioso para la región del Maule, tanto para la agricultura como para el consumo humano. De acuerdo a ONEMI del Maule, a la fecha ha caído un 68% más de agua que el año pasado y solo comparable con lo que llovía hace una década. ¿Conoce usted las llamadas despensas solidarias? Es una iniciativa que no nació en Chile, pero que sí ha sido replicada acá y con bastante éxito. Aquella que busca generar una ayuda en comunidad para quienes, producto de la pandemia, han tenido serias dificultades para acceder a cosas tan básicas como, por ejemplo, el alimento. Presta atención. Para que esto funcione se necesita un poquito de ayuda. Un poquito de ayuda desde casita. Los versos de uno de los clásicos de la música popular, La Bamba, se modifican desde el confinamiento extremo en España para promover una iniciativa que ya es replicada con fuerza dentro de distintas comunidades. Hacemos un llamamiento a colaborar con la despensa solidaria de la red de apoyo mutuo del barrio de Pilar, porque son gente comprometida con el barrio, gente de las imprescindibles. Gracias a ellos estamos saliendo adelante. Y es que la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias sociales por el mundo dan para mucho. Entonces algunos se han preguntado, ¿por qué no tomar aquellos ejemplos? Aquí hay una naranja y zanahoria, ya acá hay fideos, conserva. Y esto estaba lleno, aquí hubo un stock, me dijo que se fue. Un stock, claro, y en la tarde aumenta, ¿ya? Y así como aumenta, baja rápidamente. Exacto, porque estas cajas vacías hablan del éxito que han tenido la implementación de las mismas despensas solidarias que veíamos en España, pero en nuestra versión local. La escasez de alimentos esenciales en la mesa del chileno promedio han motivado a las comunidades de edificios de distintos puntos del país a organizarse para ayudarse unos con otros, sin distingo. Hoy las razones podrá ser de perogrullo, pero habla de aquellas necesidades que se repiten una y otra vez desde marzo a la fecha. Le han rebajado los sueldos a la gente, perdieron sus trabajos, en fin. Entonces el asunto alimenticio era crítico. Así es la despensa solidaria a pulso, con más o menos organización, pero con un mismo fin, acudir en ayuda de aquellos que ya no pueden ni costear lo más básico. Desafortunadamente es la triste realidad que nos toca vivir a todas las comunidades en Santiago Centro. Hoy día la clase media es la más afectada y no hay recursos o ayuda que pueda sustentar la continuidad de algunos vecinos. Por eso este espíritu solidario que aflora en tiempos de crisis, esta vez una sanitaria que trasciende y se expande a lo social, que pareciera sacar lo mejor de lo nuestro. En este sentido de comunidad, con este sentido de identidad, que se vuelve a activar con fuerza en el fondo, apelando a un relato más comunitario, sobre todo en estos momentos de alta incertidumbre, cuando yo necesito ciertas certezas con las cuales moverme. Y una de ellas claramente es el relato de la solidaridad. Y así como hay iniciativas que nacen desde la más humilde de las intenciones, otras perfeccionan el modelo para hacerlo aún más eficiente, apelando al entendimiento y sobre todo a la buena fe. La idea es como dice el lema, pues, cuando necesites tomas y cuando puedas tú das. Entonces esa es la premisa. Se ha visto la reciprocidad en cuanto a lo que se pone y lo que se toma de allí. Cada quien es consciente en ese tema. Es finalmente el mensaje que quieren dejar quienes promueven estas iniciativas. Recurren a ellas o que simplemente solidarizan. Creen que dentro de tanta desgracia ocasionada por la pandemia, aún se puede construir un mundo mejor. A veces en este mundo y ahora con las redes sociales que todo es negativo, que siempre hay un pero, que siempre, o sea, realmente no es cuestión de criticar o decir algo, sencillamente actúa en vez de estar criticando. Al final creo que la idea y lo que hemos aprendido también con todo esto es a unirnos más como comunidad y como personas. La unión hace la fuerza, todos ellos, en Chile y el mundo, lo han entendido. Las despensas solidarias siguen abiertas, solo es cosa de sumarse. Y la pandemia en cifras se ha hecho innegable, con miles de contagios y muertes en el mundo entero. Pero el negacionismo no está ausente. Acudimos a voces que ya estudian cómo enfrentar una línea de pensamiento con la que hasta líderes mundiales han sembrado dudas sobre lo peligroso del coronavirus. Negacionistas ha habido siempre, pero a veces su disputa no reviste peligro. Por ejemplo, el astronauta Claro sabe que la Tierra es redonda. Y la Tierra tiene una esfera perfecta. Pero hay gente que dice no y cree que la Tierra es plana.
¿Por qué si yo te digo que la Tierra es plana hay personas que les molesta tanto? Pero nadie arriesgará su vida pensando lo que piensa, distinto al peligro si es que se duda del coronavirus. En realidad es muy difícil hacer nada. Esto que llamas negacionismo es algo que ha existido siempre, las teorías conspirativas y la tontería. Y es que si las palabras del director de reglamentos de un ayuntamiento en México impactan por su irresponsabilidad en redes sociales. Soy el doctor Juventino. Quiero decirte que este pedo del coronavirus es nada, así es que sal, diviértete. ¿Qué le queda a personeros algo más gravitantes, como en el país al día de hoy más golpeado por los contagios y muertos, donde algunos atentos a la evidencia, como el gobernador de Nueva York, disparaban así en marzo sus más urgentes requerimientos? Que por favor vengan a ayudarnos. Y respondía así un mandatario ícono del descrédito a la pandemia. A algunos les gustaría ver a Nueva York en cuarentena porque es una zona peligrosa. Ni hablar del líder brasileño Jair Bolsonaro, quien ha llegado a culpar a otros de las altas cifras que su país suma en decesos. Esas opiniones de personas que tienen gran influencia o mucha pantalla o que las personas consideran su opinión como relevante, terminan teniendo un efecto comunicacional que puede ser tremendo. No obstante, y más allá de lo peligroso que puede resultar un líder que no le teme a la evidencia y hasta la torea sacándose su mascarilla al contar que es portador del coronavirus, la gente de a pie también pone sus dudas. Debe haber un manejo político por medio también, creo. Y las dudas o hasta el negacionismo de los de a pie parece que no debieran resultar algo tan raro por mucha evidencia que exista. Si fuéramos realmente personas racionales, no habría personas que, por ejemplo, fumaran tabaco. O no habría personas que, por ejemplo, bebieran alcohol o bebieran alcohol en un consumo riesgoso. Mientras, en el mundo, líderes de opinión para ciertos grupos han caído en las garras de su incredulidad. Gerald O'Glenn, obispo evangélico estadounidense, no creía en el distanciamiento social. John McDaniels, empresario de Ohio, llegó a despotricar contra autoridades y sus cuarentenas por el COVID. Ambos lo hicieron poco antes de morir por COVID. Todas estas cosas finalmente tienen el mismo germen, un germen que es el oscurantismo. Pero nunca es fácil enfrentar el negacionismo. Quien lo ha hecho con los terraplanistas y su negación de una tierra esférica, sabe que argumentos ellos podrán encontrar en todas partes. ¿A ti te consta que han estado en la estación espacial? Mira, ¿sabes que esa pregunta es clave? El camino parece ser la evidencia, pero científica. Lo cierto es que la opinión de cualquier persona con respecto a esta enfermedad da lo mismo y no importa, de hecho. Acá lo único relevante es la evidencia científica que se utiliza para apoyar una opinión o una declaración de cualquier persona. Dicen las voces negándose al negacionismo. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley de crianza segura que establece beneficios para quienes estén al cuidado de niños y niñas durante la pandemia. La iniciativa incorporó la posibilidad de acceder a una licencia médica parental de hasta 3 meses para quienes hayan terminado su postnatal después del 18 de marzo. Además, contempla que padres y madres de niños y niñas nacidas después de 2013 puedan acceder a la Ley de Protección del Empleo con un piso mínimo de 300.000 pesos. El proyecto surgió como una alternativa política al postnatal de emergencia acordada entre el Ejecutivo y el Congreso y que ya quedó en condiciones de ser promulgada. Han pasado 4 meses desde el primer fallecimiento en Chile por COVID-19. 4 meses donde la primera línea de la salud también ha vivido una situación inédita, donde los funcionarios han sufrido decenas de fallecimientos y miles de contagios. ¿Cómo han vivido estos más de meses las personas que trabajan contra este virus? Lo revisamos a continuación. El primer golpe ocurrió hace 4 meses, ese 21 de marzo, cuando el coronavirus confirmó su letalidad en Chile. Más de 120 días, 330.000 contagiados y casi 9.000 fallecidos. Entre tantas cifras que estremecen, al menos una noticia ilusiona. La primera línea de la salud sigue en pie. Aplausos que hacen más falta que nunca en estos momentos. Los funcionarios de la salud han vivido y sufrido los embates de la pandemia. Está grande, hijo.
Ahí está Maximiliano, Ignacio y Agustina. Una vida personal y laboral que nunca volverá a ser la misma. Historias que entre mascarillas, delantales y pasillos vale la pena contar. Oye, ¿qué están haciendo? ¿Me han echado de menos? Se me erizan los pelos porque de estar todos los días con tu familia, a cada rato, y que de un momento a otro no los veáis siempre, es angustiante. Saber que a lo mejor podías ir a tu casa sin sentirte mal y... Braulio se emociona. Este conductor del SAMU ha visto muy poco a sus hijos durante la pandemia. De hecho, por culpa de esa distancia no pudo ver cómo Maximiliano aprendió a silbar. Yo le estaba enseñando a silbar antes de que pasara esto. Ausencias que duelen, pero que tienen un trasfondo más importante. Lo sabe Braulio y también Felipe, su compañero de habitación en estas residencias laborales donde funcionarios de salud que no tienen COVID se hospedan para evitar riesgos de contagio o largos desplazamientos. Los meses más duros para estas personas. ¿Qué cocinan habitualmente? Bueno, fideo, arroz. Hicimos carnecita. Porque uno no se prepara para algo así. Es algo que a todos nos llegó de imprevisto. Dejar a una persona dentro de una bolsa, yo no se lo doy a nadie. Porque mal que mal uno, si bien cuando fallece una persona se va tapar con sábana en una camilla, pero echarla dentro de una bolsa y cerrarla con un cierre es algo que es fuerte. Las cifras del Confusam arrojan más de 15.000 funcionarios de la salud contagiados durante esta pandemia y 28 víctimas fatales. Pese al esfuerzo de cada día, no siempre reciben el respaldo esperado. Yo no he visto a mi abuelo, yo soy criado por mi abuelo. Y ahí en su edificio habían puesto un letrero en la entrada de la puerta de la casa de mi abuela que su nieto no venía porque nos podía infectar, que su nieto no viniera porque nos podía infectar. Entonces, igual mi abuela se sintió mal. Una situación que también vive Daniela, técnica e instrumentista quirúrgica maternidad del Sotero del Río. Sí, uno va a alguna parte o uno tiene que salir a la calle portando su credencial y mucha gente te mira y casi que uno no se acerque para ir a comprar el pan. Cosas así que son cotidianas. Mucha gente te mira o no se te acerca. Algo que duele aún más cuando se deja tanto de lado, sacrificios que son personales y pocas veces se saben. En el caso de esta funcionaria, dejar a su hija de 8 años para enfrentar cada día un virus mortal. Tener que separarse yo creo que ha sido lo más complejo de todo esto. Porque como yo, por ejemplo, le dije a mi hija el día que como que me despedí de ella y le dije, ahora no solo somos nosotras, también tenemos que pensar que donde estoy yo voy a ayudar a otras personas. Y ahí me dijo así como, mamá, estoy orgullosa de ti y de todas mis compañeras porque ella es parte de esto. Totalmente. Para mí fue como... Pero ahí supe que ella entendía lo que estaba pasando igual. Siempre anda con temor. Uno se pone el traje, es como los superhéroes, te ponen el traje y sacáis pecho. Primera vez que uno se siente vulnerable. Uno siempre es como el que va a salvar la vida. Ahora, uno también está en riesgo. Y no solo nosotros, nuestras familias también. 4 meses de una pandemia que cambió nuestras vidas, nuestras rutinas, que dejó miles de fallecidos y una gran lección. Siempre en los momentos complicados se puede contar con esta primera línea, el trabajo a toda prueba de los funcionarios de la salud. Bueno, en distintos lugares del país se realizó hoy un minuto de silencio para conmemorar las 8.677 personas que han fallecido por causa del virus. A esta iniciativa del minuto de silencio del proyecto Boquita y los llamados de las autoridades a que sea un día de reflexión, se sumaron muchos hogares donde se han encendido una vela, se ha expresado la solidaridad por este difícil momento para Chile y el mundo y que ha sido aún mucho más duro para familias que han perdido a un ser querido. Muchos usuarios han compartido videos, fotografías y reflexiones en sus redes sociales en recuerdo de quienes han partido producto de una pandemia que sin duda marcó un antes y un después en nuestras vidas. Y les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años.
Y en esta pandemia son varios los adultos mayores que han descubierto sus talentos y se han transformado en figuras en redes sociales. Por ejemplo, en una semana, una mujer de 89 años que vende plantas decorativas y medicinales consiguió 5.000 seguidores y miles de me gusta en sus publicaciones. Cada minuto que pasa, su emprendimiento crece como la espuma y a ella le aumentan las ganas de vivir. También encontramos a una profesora jubilada que enseña a leer gratis a los niños. Ponga atención. Este es mi emprendimiento. Mi nombre es María Saavedra. Tengo 89 años. Así la Yeya promociona sus plantas en las redes sociales, un emprendimiento que se le ocurrió hace menos de 2 semanas, un negocio que se le vino a la cabeza para poder escapar del aburrimiento y el encierro por la pandemia. Antes del coronavirus hacía muchas actividades, pero como le ha ocurrido a la mayoría, esa rutina cambió de la noche a la mañana. No tenía motivo para vivir, para ser útil. A sus 89 años se siente vigente y está convencida que puede ser un aporte a la sociedad. Por eso no dudó en plantearle la idea que tenía en la cabeza a su nieta, que también es emprendedora. Hija, le dije yo, ¿qué le parece si hago un emprendimiento con mis plantas para hacer algo? Y pongo a vender mis plantas y me dice ella, claro, abuelita, claro, hágalo nomás. Y ahí empezó toda la historia. Su nieta entusiasmada, que no sabía nada de plantas, empezó a grabar los videos promocionales, a sacar fotos y a poner precios. Que hice un Instagram de Huerta La Yeya, en honor a que a algunos primos le dicen Yeya, y subimos una suculenta, la primera planta, y la vendimos por... En cosa de días vendió todas sus plantas y tuvo que comprar más. A medida que pasaban los días iba aumentando el número de seguidores y me gusta, la Yeya ha sido furor. ¿Me pueden visitar? En Huerta La Yeya. Mi huerta se llama La Yeya. En Instagram. En Instagram. Siempre me llaman, mis seguidores me llaman. Y eso también me motiva a vivir. Le llega mensaje, le leo mensajes de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, hasta de Dinamarca. Y mi abuelita, la mayoría los contesta. Tratamos de estar todo el día contestando, pero todavía no damos abasto para contestar tantos mensajes. Me hizo bien, porque sin ir al médico salí de la depresión y ahora siento que soy útil y que también puedo llevar a cabo lo que yo sé. Este es un video del método Luna. Aprender a leer jugando y en corto plazo. La profesora Teresa Luna también la está rompiendo en las redes sociales, enseñando a leer a los niños. Jubiló hace 3 años y sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Entonces me encanta eso. Y yo dije, ¿de qué forma puedo ayudar a los demás? Y empecé a pensar en que las personas estaban en la casa y que todavía no entraban a clases. Y enseñar a leer es difícil. E de elefante. Y de iglesia. O de oso. Coloqué yo en Facebook, les gustaría que les enseñara el método Luna para trabajar en su casa. Y todos me empezaron a decir, sí, yo quiero ya. Dije yo, qué bueno. Así que así empezó la idea, preguntando primero. Entonces empezamos la competencia. El primer video fue el de las vocales. Tuvo tanto éxito que sus 2.000 seguidores le pidieron que hiciera más. Ya ha publicado 8 videos y está muy motivada para seguir haciendo más. Además, hace clases particulares gratis. Sus alumnos también suben lo que han aprendido. Moño, baño, niña, luna. Y la palabra paloma. Si yo le digo, ya, llámame por videollamada y yo te ayudo. Entonces, gratis. Yo puse ahí en Facebook, si alguien se complicaba con algún niño, que por favor me llamara y le enseñaba gratis. Yo, en este momento que está la pandemia, yo tengo que hacer algo por los demás. Esos logros, los me gusta y los agradecimientos son su remuneración. Igual que la Yeya, que más que la plata que gana, lo que más le ha gustado ha sido la interacción con sus seguidores, que la han valorado y le han devuelto las ganas de vivir. Darle un consejo a los que tienen adultos mayores en sus casas. No los envíen a casas de reposo. Antes de enviarlos, pregúntenle, ¿qué quiere hacer hoy día?
Ahora la Yeya desde San Miguel prepara sus pedidos para repartirlos en todo Santiago. El único problema es que el emprendimiento podría terminar porque les pidieron la casa donde viven. Tienen plazo hasta el 30 de agosto para cambiarse. La única opción hasta ahora, por el presupuesto que tienen, es un departamento de 40 metros cuadrados donde no podrían seguir con las plantas. Por eso ella aspira a que alguien le arrienda una casa al alcance de su bolsillo para seguir con este proyecto. ¿Las clasificatorias sudamericanas se jugarán en Europa? Es una información que se publicó en Uruguay. Un inicio de clasificatorias para Qatar 2022 que está contemplado para el mes de octubre. Bueno, esto podría cambiar. Dicen que están realizando gestiones importantes para que esos duelos se puedan jugar en el viejo continente. ¿Qué país podría albergar, podría recibir, aceptar a jugadores sudamericanos para que viajen a esa sede independiente de los que juegan en Europa? Se ve bastante difícil. ¿Qué dicen acá en el fútbol chileno? Atención con los siguientes detalles. En Sudamérica el panorama del regreso al fútbol aún se ve complicado. Cada país tiene su protocolo de retorno, por eso la Conmebol afina detalles. Pasó el tiempo, fuimos a nuestras casas, fuimos obedientes en recibir y aceptar lo que nuestras autoridades sanitarias nos recomendaban. La Conmebol hizo oficial que en octubre comenzarán las clasificatorias. El hecho de que ya se haya indicado como punto de partida el mes de octubre para disputar los partidos contra Uruguay y Colombia respectivamente, le permite a nuestro cuerpo técnico y al profesor Rueda plasmar toda la planificación. Un calendario donde Chile debutará seguramente con Uruguay de visita, pero eso podría tener un cambio rotundo e inédito. La Ovación de Uruguay informa que se está abriendo la chance de jugar las eliminatorias en Europa con el fin de que los clubes del viejo continente no tengan temor de ceder a sus jugadores y tengan que viajar a Sudamérica. La eliminatoria de la Conmebol, sin duda, es mucho más complejo el panorama. Un rumor que va creciendo. En la Conmebol lo analizan porque no sería muy diferente jugar sin público en Sudamérica que en Europa. Además, con esta modalidad se podrían jugar hasta 3 fechas en pocos días. Lo que sí está claro es que urge comenzar las clasificatorias. La opción de jugar las clasificatorias en Europa, a mi juicio, están basadas en el supuesto escenario con relación a la evolución de la situación en nuestro continente. Esta posibilidad se fundamentaría en la gran impresión que dejó la final de la Copa Libertadores en Madrid durante el año pasado. La organización del Mundial de Qatar ya tiene horarios y días definidos. La Conmebol lo tiene claro. Por eso es urgente comenzar las clasificatorias para cuadrar el calendario. Se jugará en Europa por primera vez. Eso está por verse. Ahora, se juega en Sudamérica o en Europa, va a estar Arturo Vidal vistiendo la camiseta de la selección chilena. Vidal, quien hoy está pensando en una revancha. Tras perder el título de la Liga en España con el Real Madrid, podría haber sido su 9º título consecutivo de Liga. Pero reitero, va por la revancha, por algo que él tanto anhela. La Champions League, la Liga de Campeones de Europa, donde en duelo de revancha por octavos de final, Barcelona tiene que enfrentar al Napoli. Va a recibirlo en el Camp Nou. ¿Qué pasa con Vidal? Sigue la prensa europea señalando que Antonio Conte lo quiere sí o sí en el Inter para la próxima temporada. Definición perfecta, palo y adentro de Arturo Vidal, el rey Arturo. Fue el volante culé más gravitante en el cierre de la liga, por eso lo elogió su jefe. Es un futbolista importante, sin duda, y además hace muy bien las cosas. Es que el chileno demostró carácter, fútbol y ganas, incluso en el último entrenamiento azulgrana, sí, el último, antes de las vacaciones. Así empieza su descanso el Rey. Quique Setién les dio libre hasta el próximo martes 28 de julio. Ahí volverán a entrenar con un solo objetivo en mente. Es la Champions League o nada. El 8 de agosto el Barcelona intentará pasar a los cuartos de final en el Camp Nou tras el 1-1 en la ida ante el Napoli. Un partido en el que no estará el King por la expulsión en el San Paolo.
Esta es la cara de un entrenador que se acaba de dar cuenta de que para la vuelta en el Camp Nou no tendrá en el centro del campo a un tío que meta la pierna. Quizás la Orejona sea el último campeonato que dispute con la camiseta del Barcelona. El nuevo Inter chileno, Sánchez convenció, están negociando con el United y siguen los contactos por Vidal. En Italia aseguran que el nuevo Inter será chileno y todo porque Inter podría llegar a un acuerdo económico gastando 8 o 10 millones de euros contra los 20 que el cuadro blaugrana pidió en enero. Los catalanes necesitan dinero y Vidal podría dárselo, un negocio redondo para el Inter que podría juntar a los dos cracks chilenos en un mismo equipo. Un Inter que mañana va a enfrentar a la Fiorentina, 3:15 horario de nuestro país. Atalanta quedó segundo con 74 puntos. Bolonia momentáneamente en el 10º lugar con 43 unidades. Y nos vamos a la Premier League y la fecha 37 con la goleada del Manchester City por 4-0 frente al Watford y con la figura de Raheem Sterling que anotó en el minuto 31 del primer tiempo el 1-0 y acá a los 40 el 2-0 para el equipo de Guardiola, donde el Liverpool, recordemos, ya hace rato logró el título de campeón. Minuto 62 del encuentro y Foden logra el 3-0. No estuvo citado Claudio Bravo en su equipo, donde el minuto 66 a través de Aymeric Laporte, el francés, logra el 4-0. La victoria entonces para el City, que se prepara también una revancha. No logró el título de la Premier, busca el título de la Champions League, de la Liga de Campeones de Europa. Sigamos en Inglaterra con Marcelo Bielsa, con toda la locura, ¿no?, que se ha desatado con el título de campeón de la Championship, justo cuando hoy cumple 65 años de edad. Se habla que lo quieren ya, obviamente, retener para la próxima temporada con un sueldo pero millonario. Hoy habló en conferencia de prensa el director técnico argentino, por ejemplo, de los regalos y gestos que recibió en este día. Mira. Este va a ser un recuerdo hermoso para toda la vida. Fue muy lindo, todo lo que pasó fue muy, muy lindo. El loco en evidencia, un tipo siempre contenido, califica así su título con Leeds. Inolvidable. Los festejos no pararon para Bielsa porque este martes celebró sus 65 años. Feliz cumpleaños. Thank you very much. En conferencia de prensa lo saludaron y confesó que recibió muchos regalos. Algunos muy calificados que me vienen desde lejos, de Argentina. Los hinchas del Leeds también le enviaron obsequios. Algunos anónimos, otros personales. A todos, muchísimas gracias. La NFP le envió un saludo loco. La Conmebol también. Claro, su equipo no podía faltar. Con el pasar de la rueda de prensa, Bielsa se fue colocando nostálgico. Mi mujer, mis hijas y mis afectos están en Argentina y en estos días la ligazón aumenta. En Rosario está su familia, por eso no escatimó en agradecer cada gesto de los funcionarios de su equipo en plena pandemia, en especial de la cocinera del Leeds. Yo vivo solo y esta mujer, Vela, siempre, una vez por semana, me dejaba un recipiente lleno de sopas exquisitas. Esos aportes que tienen una energía que no tiene nada que ver con lo nutritivo, pero sí con la emoción. Un Bielsa más abierto, tal vez algo nostálgico, dejando en evidencia una euforia que demuestra muy pocas veces. En Leeds sigue siendo condecorado. Ahora el zoológico de la ciudad le puso el nombre Bielsa a un pingüino recién nacido. Son esas cosas que el bielsismo genera y que este martes cumple 65 años. Volvemos con el fútbol chileno. ¿Qué pasa en Colo-Colo? En los salvos confirmaron que todos los test PCR realizados al plantel de futbolistas salieron negativos. ¿Sí? Cacique no tiene COVID-19. Se preparan también para el regreso del fútbol chileno y también en el ámbito internacional, porque recordemos que ayer ya se entregó el calendario para la participación en Copa Libertadores, entregado por la Conmebol, donde, ojo, van a jugar en septiembre, aunque uno de sus rivales dice que no van a viajar a Santiago. Vamos.
todos con resultados negativos, así que ya entrenando. El cacique no tiene COVID, así lo dio a conocer el cuerpo médico de Colo-Colo. Por ello los entrenamientos siguen en marcha y Gualberto Jara ya prepara el que sería su primer objetivo. Conmebol ya tiene calendario para el regreso de Copa Libertadores, un trofeo que pese a la pandemia sigue siendo el gran objetivo de la dirigencia alba. Nosotros cuando constituimos este equipo lo hicimos para que sea campeón, para que gane la Copa Chile y para que pase a octavos de la Copa Libertadores. El redebut hasta ahora sería el 15 de septiembre ante Peñarol, equipo que incluso ya jugó su primer amistoso. Obviamente que agarrar ritmo va costando. Y no sería lo único que podría costar. Nos preocupa que ya se estén programando partidos sin tener claridad precisamente de cuándo va a comenzar este desconfinamiento. Intranquilidad instalada en el municipio de Macul. El edil Gonzalo Montoya ve con preocupación la chance de recibir el partido Colo-Colo Peñarol. Hacerles algunas solicitudes al club vinculados precisamente a lo que tiene que ver con criterios sanitarios. Montoya solicitará una reunión con los involucrados. Pese a que el partido es sin público, hay situaciones que se podrían dar y generan preocupación. Por ejemplo, en donde los hinchas se acerquen alrededor del estadio y no se respete el distanciamiento físico. Se retoma la Copa Libertadores a mediados de septiembre, ya tenemos un buen plazo. El cacique ya pasó su primera preocupación, no hay ningún jugador contagiado por coronavirus. Ahora queda la segunda, el redebut copero Albo comienza a generar las primeras polémicas. Es el tema, bueno, se verá paso a paso finalmente qué ocurre con esta pandemia, si se va a permitir esa reintegración finalmente de los clubes en la Copa Libertadores, bueno, tema que todavía hoy día no está zanjado. Vamos a la pausa, ya continúa Carola Iván con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. De regreso a las noticias le contamos que finalmente salió humo blanco en la Unión Europea después de una cumbre de 4 días, una de las más largas del bloque. Los 27 miembros llegaron a un acuerdo sobre el plan de ayuda económica para combatir los efectos de la pandemia. Este hito marca una nueva etapa en el viejo continente. La peor crisis de Europa. Lo dijo Angela Merkel en Alemania, Emmanuel Macron en Francia y casi todos los demás miembros del bloque. La pandemia de coronavirus llegó al viejo continente en pleno invierno. El 25 de enero, París informó el primer caso, un hombre de 80 años proveniente de China. Menos de un mes después, el 13 de febrero, se confirmó la primera muerte por COVID en Europa, ocurrida en España. Nos enfrentamos, señorías, a un reto sin precedentes. Una pandemia desconocida que se ha propagado con insólita rapidez por todo el planeta. El 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al viejo continente como el nuevo epicentro del virus. La Unión Europea comenzó a tomar cartas en el asunto, pero los resultados fueron limitados. La razón, cada país combatía la crisis de manera distinta. Eso hasta este martes. Hemos llegado a un acuerdo en el paquete de recuperación económica de Europa. Fueron negociaciones muy difíciles porque son tiempos complejos para los europeos. Ese fue el anuncio que confirmó un nuevo acuerdo en la Unión Europea tras una cumbre extendida de 4 días en Bruselas. Los 27 líderes aceptaron crear un fondo de ayuda para combatir los efectos de la pandemia de 750.000 millones de euros. Las principales economías del bloque se mostraron conformes con el resultado, que denominaron como un hito histórico. Hemos establecido el rumbo de las bases económicas de la Unión Europea por los siguientes 7 años. Al mismo tiempo, hemos encontrado una respuesta, en forma de fondo económico, a la peor crisis en la historia del bloque. Esta cumbre, la más larga de nuestra historia, tuvo un gran éxito después de varios meses invernos. La conclusión de este encuentro es histórica. Establecimos por primera vez la capacidad de ayudarnos colectivamente. Con este acuerdo, Europa busca rescatar a las economías más golpeadas por el virus y así resurgir el bloque en conjunto.
El continente que llegó a ser el territorio más golpeado por la pandemia, con más de 200.000 fallecidos por COVID, hoy se encamina hacia un nuevo futuro. Y nos despedimos con la invitación para quedarse con nosotros y ver el segundo capítulo de nuestra nueva nocturna, Fuerza de Mujer. Y los dejamos además con un sentido homenaje. Claro, porque hoy día es un día muy especial para nosotros en TVN, por supuesto, porque estamos recordando hace un año con todo el corazón de este equipo a nuestro querido Fidel Oyarzo Salgado, quien nos dejó. Queremos terminar recordando al periodista político más importante que ha tenido nuestro país en los últimos años. Con la música que te apasionaba, este es el homenaje de tus compañeros, tus amigos y, por supuesto, tu familia que era este departamento de prensa. Desde acá te decimos, querido Fidel, que vas a estar siempre con nosotros. Que tengan muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. He puesto lo mejor de mí. Hola, muy buenas tardes. En Lima, Perú. En Nueva Delhi, India, Fidel Oyarzo. Es difícil diferenciar entre el periodista y el ser humano armado económico. Noble, sencillo, humilde. Entre el gobierno y el ejército. Jornada bastante significativa. Fidel Oyarzo nos explica. Fidel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Consuelo. Osaba la política, disfrutaba la política, pero la política con mayúscula. El diputado 121, cuando habían 120 diputados. Estamos escuchando de qué. Salud por don Robert Smith, que debe estar carreteando en Londres. Me gustaba The Cure. 1, 2, 3. Bastante agitación hay aquí en este sector. General Martínez ha señalado... Perdón. El diputado... Él ahora emprende rumbo hacia el sur para que allí sea sepultado junto a su querida madre, a quien tanto homenajeó. Yo soy hijo de trabajadora de casa particular. Un homenaje a mi madre que está en el cielo, Eliana Salgado. Bueno, un abrazo, querido Fidel. Un abrazo grande, amigo. Un fuerte abrazo, qué emoción. Me siento orgullosa de que haya llegado tan alto mi sobrino. Yo, Fidel. Qué orgullo, qué orgullo. Gracias. La partida de Fidel Oyarzo, alguien que hizo de este espacio. Con aplausos y un posterior minuto de silencio, el Congreso, en medio de su cuenta pública, prácticamente la segunda casa de Fidel Oyarzo, lo homenajeó en su memoria. Sala de prensa Fidel Oyarzo Salgado. Aplausos porque la sala de prensa de la Cámara de Diputados tiene a partir de hoy nombre y apellido. Estamos muy emocionados y felices de todo el reconocimiento que ha tenido.